mayor de los 5 hermanos Coloma Correa. Todos hombres, todos exalumnos del Colegio San Ignacio y todos de la U, excepto el menor. Creció jugando a la pelota y cabalgando. Le gustaba hacer carreras y nada quería más que a su yegua Vallita. Su papá fundó un aras y desde entonces los caballos y el campo han sido la pasión y la fuerza aglutinadora de la familia. También la fe. De niños eran vecinos de la parroquia de la Inmaculada Concepción de Vitacura y Juan Antonio participaba en todo. Fue acólito junto a uno de sus hermanos, el protagonista también de la obra que la parroquia montaba para todas las Navidades. Y fue en una de las reuniones juveniles donde a los 16 años conoció a Cecilia, su primera polola y su esposa hasta el día de hoy. Se casó joven, a los 22. A los 29 tenía 5 de sus 8 hijos y una vida profesional como abogado. Pero su camino no era ese. Se había definido años atrás, en primero de Derecho de la Universidad Católica. Su primera clase fue con Jaime Guzmán, quien marcó a toda su generación y con quienes fundó el movimiento gremial. Fue presidente de la FEUC y con muchos de ellos participó en el icónico acto del Día de la Juventud en el Cerro Chacarillas, junto al general Pinochet. Era 1977 y ese mismo año comenzó a integrar el Consejo de Estado y participó en la gestación de la Constitución del 80. Fue su inicio en política, parte de una tradición familiar marcada por su abuelo, Juan Antonio Coloma Mellado, quien fue presidente de la Cámara y quien murió de un infarto haciendo campaña. Hoy la tradición continúa en el mayor de sus 8 hijos, que vio en su consecuencia un modelo a seguir y si bien recuerda que su papá nunca fue a una reunión de apoderados, tampoco faltó en ningún momento importante. El protagonista de esta edición hizo su primera campaña para diputado en 1989, juró en el 90 y desde entonces ha ejercido 3 periodos como diputado y 3 como senador. Más de 3 décadas en las que ha sido presidente de la UDI, jefe de campaña de Joaquín Lavín y donde ha enfrentado momentos duros como el asesinato de Jaime Guzmán, el escándalo de las facturas falsas del caso Penta y el reconocimiento de las violaciones a los derechos humanos durante la dictadura. 34 años de política activa que se traducen en habilidad negociadora y capacidad de diálogo que lo han llevado a que el 11 de marzo pasado, con 42 votos a favor y una sola abstención, Juan Antonio Coloma Correa se convirtiera en presidente del Senado, la segunda autoridad del país después del presidente de la República, en un tiempo desafiante en que deberá echar mano a toda su amplia experiencia. Senador, muchísimas gracias que nos haya hecho un espacio en su agenda como presidente del Senado y nos reciba aquí en su casa para hacer este CNN íntimo, para conocer un poco más personalmente a quien hemos visto durante estos últimos 34 años ser protagonista de la vida política. ¿Cómo vivió el momento en que juró como presidente del Senado el 11 de marzo pasado? A ver, me pasaron 2 cosas. Primero, harta emoción, de verdad, porque de alguna manera, a pesar de que yo nunca pensé dedicarme a esto, jamás, para mí fue al final me consagré al tema público. Claro, y cuando uno quiere y cree en las cosas, digamos, uno trata de darle importancia. Cuando se aventura que podría ser presidente del Senado, sentí como que pasaba la vida detrás, digamos, y como que, no sé, con alta emoción institucional, porque valoro mucho eso. Y segundo, con un sentido del deber, porque yo sé en eso, entonces, al tiro pensé que se puede hacer. O sea, más que el cargo, decir cuál tenemos que meter una agenda. Y ahí estuve como una semana concentrado y ahí hicimos 2 agendas, una que ya estamos trabajando a la fuerte, que es la agenda de seguridad, porque uno dice, ¿cuál es el sentido de los cargos? El sentido de los cargos es tratar de hacer las cosas bien por el país, en grande. Y si uno le toca ser presidente del Senado, tiene que pensar un poquito más en grande, en el sentido de acometer tareas más importantes. Y siendo lejos el problema de la inseguridad ciudadana, el relevante es que me voy a tirar con una agenda, aunque me critiquen, pero al final vamos a sacar una agenda para tratar de mover la aguja y que los chilenos se sientan un poquito más seguros. Y después una agenda que viene después, de cómo volver a crecer, cómo jugamos el segundo tiempo en Chile. Yo entiendo que tuvimos años virtuosos donde avanzamos para combatir la pobreza, hicimos, creo que un país mucho más justo, pero algo nos pasó, como que nos frenamos, que vino todo lo que pasó, y como, yo creo que hay un buen momento hoy día para repensar y cómo llegamos al desarrollo, pero eso viene después. Ahora, estos últimos 34 años lo han ido moldeando
y hoy día llega como presidente del Senado en un momento de su vida y de la vida del país muy distinta. Se le reconoce como dialogante, abierto, y que tiene un tono que es distinto al de su propio sector, incluso al de su propio partido. ¿Por qué tiene y eligió ese tono y qué es lo que usted quiere lograr hacer más allá de la agenda de seguridad, más allá del crecimiento, como presidente del Senado? Mira, quizás, y por los años, a mí me tocó ver otra etapa de Chile también, un Chile enfrentado, rabioso, enojado. A mí la cosa que más me impresiona es haber visto gente de mi edad, cuando yo tenía más chico, 15, 16 años, armado en mi colegio, en mi barrio. Era una sensación de cuando ya falla todo, y cuando empieza... Y eso creo que a la generación nuestra la marca un poco, en el sentido de decir, si uno está en posición de no tener que repetir una situación de violencia, de división, uno tiene que hacer contribuir a eso. Entonces, hoy día, claro, hoy día estamos en una situación bien polarizada. Hoy día estamos en una situación que yo llamo un cortoplacismo frenético. Todo tiene que ser para mañana, y si uno sale mañana, el que está haciendo lo de atroz y el otro de atroz. Entonces, yo siento que mi deber es un poco distinto, es tratar de generar entendimientos buenos. Yo subrayé la palabra bueno, porque incluso yo he leído cosas para atrás que había escrito y yo no es que sea un partidario de los acuerdos por los acuerdos, o sea, de los consensos. No me gustan los consensos en general, me gustan las cosas que son trabajadas pero que son útiles, buenas. Y dije yo, bueno, si estoy en un cargo de esta naturaleza, tengo que ser factor de entendimiento, no de ¿Y enfrentamiento. eso va más allá de su partido? ¿Es por el rol institucional? Es por el rol institucional, pero también yo surgí a la vida pública para eso. O sea, yo algo te dije antes, yo no pensaba dedicarme a esto. O sea, yo tenía otra visión de mi vida, tenía otro... Y de repente... Es que su partido está en un tono distinto. No, por el sector republicano, en este, digamos, en esta momento de polarización republicano. No sé cómo le ha hecho a su sector, ¿cómo lo ve usted? Mira, yo creo que son comentarios largos, pero yo sí sé lo que... Cosa que siempre me ayudó en la vida a pensar lo que puede hacer uno, más lo que puede hacer lo otro. Y creo que lo que puede hacer uno es súper importante, es hacer cosas. No decir, no... Es fácil colocarse, y esto lo hablamos mucho cuando yo me dediqué a la vida pública, con Jaime Guzmán. O sea, cuando uno asume esta tarea, no tiene que ser como el tipo que grita de la galería, digamos, que son todos malos. Tiene que ser... sentirse como que está dentro de la cancha, tiene que sentirse que puede cambiar las cosas. Entonces, yo preferí ese camino. Es re fácil agarrar, o sea, uno podría salir 20 veces en todos los medios también ayudan un poco a eso, para decir una frase brutal, una frase discordante, que todos tus amigos te abracen y todo el resto te deteste, pero es parte de ese cortoplacismo frenético que a mí no me gusta. A mí me gusta tener ideas y discutir de ideas. Discuto harto, pero siempre en un escenario de que somos parte de un mismo país y siempre en un escenario que tenemos que entendernos y no enfrentarnos. Y eso hoy día podrá parecer raro. Para mí es parte del deber público. Pero la gente premia los acuerdos. A la gente no le gusta que la gente se pelee, salvo en Twitter o en algunas encuestas. Pero hoy día la gente está pidiéndole a la clase política que le resuelva los problemas. Y para eso se tienen que poner de acuerdo. Sí y no. Porque sí. O sea, yo creo en eso. Y aunque me critiquen, yo sabía que... Aunque usted no... Mira, es increíble porque... Aunque uno dice, ¿cómo no va a ser capaz de...? Se pusimos de acuerdo 31 temas de seguridad que son clave, que tienen que ver con los elementos centrales institucionales, la Defensoría Pública, la Defensoría de las Víctimas, Ministerio, Inteligencia, Ciberseguridad, temas de cuidar a los carabineros o temas de generar penas para delitos como el sicariato, secuestro, que son terribles. Uno dice, igual cuando lo anunciamos, cuando yo estuve, igual te critican por un lado y por otro, porque cuesta mucho. O sea, es verdad que a la gente al final le gusta entenderse, pero ese proceso es muy duro. Uno tiene que enfrentarse, lo que hoy día es más fácil. Lo más fácil hoy día es hablar mal del otro, denigrar o casi decir que están en el límite de la... Y eso es lo que genera más like en las redes sociales, que la gente como que vibra con eso. Claro, yo no vibro con eso, yo vibro con tratar de ser un país mejor. Un país mejor significa que pueda entenderse, no enfrentarse. Para mí eso es bien decisivo. Ya, pero eso que se traduce en like, ¿usted cree que se va a traducir en votos? Que no es lo mismo. No es lo mismo, pero tampoco uno anda buscando la desesperación de los votos. Hoy día, mira, las redes sociales, hace unos años vino una gringa que trajimos al Congreso del Futuro que fue muy increíble. Dijo, el mundo va un poco a la polarización, porque como hay desconfianza en las instituciones, la gente confía menos
en la iglesia, en los partidos, en los jueces. Al final empieza a creer mucho más en sus amigos, mucho más en los grupos de WhatsApp, y eso te va generando un mundo paralelo que te hace difícil salirte de esas cosas. Yo trato de hacerlo, trato de contribuir a decir, ¿sabes qué más? Somos parte de un país, podemos entendernos, podemos también discrepar. Hay muchos temas que yo voto en contra, la mayoría digamos, en contra, pero eso no significa que cuando hay espacio para entenderse lo haga. Sin duda. ¿Usted se ve distinto que cuando partió hace 34 años? Bueno, miro al espejo y me dan ganas de llorar. No, pero en torno a las ideas. Yo creo que o sea, yo he tratado de tener las mismas ideas, ideas, otra cosa que hay ideas que uno tiene que, el mundo va cambiando, o sea, probablemente los problemas de hace 30 años atrás eran distintos a los de ahora, digamos, no tiene nada que ver hoy día. Ya, pero era tan dialogante en esa época, me parece que no. Traté siempre de generar espacio de diálogo, quizás algunos me dicen que uno era más joven, era más impetuoso, pero traté, a mí siempre me identificaron un poco con esa lógica, dentro más que lo que le gusta tratar de argumentar que colocarse a gritar de la galería. Ahora, en otros momentos he estado muy contrario y he tenido, cuando uno tiene que discrepar, discrepo, y hay cosas que me han parecido súper mal. Me acuerdo con cambios del sistema electoral, cambios políticos, que yo me puse con mucha fuerza, pero otra cosa distinta es que uno diga, ¿sabes? Que el país se hace entre todos y hay que buscar espacios de entenderse. Ahora, usted dice que usted no se veía en política, pero usted también dice que uno de los grandes referentes fue su abuelo, que murió haciendo campaña. Fíjate, tengo dos temas y te voy a clasificar otros. Mi abuelo murió en campaña. ¿Su bisabuelo? Y mi bisabuelo murió en campaña también. O sea, tengo dos. Entonces, yo ahora entiendo. Nunca me contó mi papá lo de mi bisabuelo, o sea, lo de su abuelo. Nunca. Lo supe ya cuando mi papá había muerto. Y ahora entendí por qué. Fue mi papá, que le encantaba el tema público, que me ayudó mucho, pero nunca quiso mucho que me dedicara a esto. Y parte era, claro, porque él tenía 29 años, era el hermano mayor y con 4 mujeres, y tuvo que hacerse un poco cargo de una familia. Cuando murió mi abuelo, murió muy joven, de 55, en una campaña. Y ahí yo no sabía, mi abuela también, mi bisabuela también, le había pasado lo mismo. O sea, en una plaza se murió. En una plaza, en Los Ángeles, sí, en Los Ángeles. Yo supe, increíble, yo era un recorrido por el país, una comida que hubo, que yo era presidente de la UDI, el director del liceo, hace varios años atrás, hizo una bibliografía mía, que yo tenía idea, un montón de datos, ¿no? Y ahí me contó lo de mis abuelos, que pero para adentro, ¿no? Y bueno, pero ya es parte de la... Pero ¿sabes lo que pasa? Una cosa es esa referencia, pero yo me acá, de verdad, no pensé, yo no tenía no me veía haciendo lo que estoy haciendo, me veía mucho más, bueno, me gustaba mucho más el fútbol, la fiesta, pasarlo bien, me gustaban las leyes, me gustan las leyes, yo quería casarme bien joven, así que lo hice de hecho, digamos, pero pensaba una vida por esa línea, por ese lado. Y pero de repente, ya en primer año de universidad conoció a Jaime Guzmán. Conocí a Jaime Guzmán, que fue muy decisivo, pero también me pasó una cosa que yo entré más por la lógica del sentido del deber, porque a mí seguía algo que, y eso es muy de familia, muy de formación, o sea, el tema de cómo enfrentamos la pobreza, cómo la pobreza profunda, cómo uno puede hacer eso. Yo era bueno, yo siempre fui jefe de los trabajos de invierno, de verano, en la universidad, mi vida era más así, y de repente, como Jaime me ayudó a darme cuenta, también varios amigos, que si uno quiere hacer los cambios de verdad, una cosa es tratar de ayudar, en el caso específico, a alguien que está sufriendo. Pero lo que tenemos que tratar de hacer es que nadie sufra. Y eso fue lo que a mí me fue como enamorando, o sea, ser parte de un proceso en donde no tuviéramos el 50% de pobreza que había en esa época. 50, es que era muy latinoamericano, estaba todo el mundo. Y de repente decir, ¿por qué no ser parte de un proceso de tomar decisiones al otro lado del mesón, que es más difícil, pero que también es más, al final, podéis cambiar la vida a que sea un 7% de pobreza, que sigue siendo exigente, pero no sé, me siento como un alivio en el sentido de decir, colaboré a que mucha gente pudiera tener un mejor futuro. Eso es bonito. Pero eso parte ya como cuando usted hace la campaña para diputado, pero antes fue presidente de la FEUC y está esta imagen de Chacarilla, que me imagino que a usted no le gusta tanto por lo que representa, pero ¿qué fue Chacarilla en el año 77? ¿Usted tenía 19 años? Tenía 20 años. Sí. Mira, fue un proceso súper importante porque en ese momento había típica
duda de hacia dónde iban los gobiernos, cosa que ha pasado muchas veces, digamos, en la vida. Por eso, de ahí decían de lo del acuerdo, desacuerdo. Yo era convencido, no yo, éramos nosotros, creo que estábamos formando la UDI en ese tiempo, digamos, éramos convencidos que ese gobierno tenía que terminar en un proceso democrático. Y eso, Chacarilla, si tú lo miras, fue una convocatoria a tener a tener una nueva constitución. Ese es el sentido de Chacarilla, de decir, mira, porque algunos pensaban que el gobierno podía mantenerse para siempre, como siendo un gobierno militar, y otros pensábamos que había una etapa en donde, producido eso, tenía que restablecer la democracia, y el sentido de Chacarilla, si tú lo miras, exactamente eso, es generar un marco institucional, que de hecho ese paso se cumplió bastante Claro, bien. pero lo que queda es la imagen de estos jóvenes con, digamos, con el fuego en la noche y un líder como era Augusto Pinochet. Por eso le pregunto, no sabíamos pero fíjate que no fue o sea, yo me acuerdo, hace un frío, me acuerdo, en julio, pero el sentido era distinto, o sea, aquí no había ni era marcar un sentido de un camino, no era el homenaje a alguien, ni a uno ni a otro, era tratar de decir, y cosa que yo creo que fue muy importante, mira, en esta encrucijada, ahí tenemos que tener un camino, y ese camino es el de la democracia, y ese camino es el de generar una constitución, cosa que en ese tiempo... Y eso se cumplió, usted empezó a trabajar con... Sí, pues, y ahí creo salió, creo que fue un texto que salió súper, que ayudó mucho en su momento en el país. Bueno, ayudó a llevar las elecciones, a llegar al... Eso llevó, exactamente, eso fue lo que condujo a que finalmente el itinerario se llevara a cabo y termináramos en un proceso que yo creo que desde un punto de vista institucional, digamos, fue exactamente el que sabía y se cumplió plenamente. Ya, que es lo pero que se demoró importaba. harto. Mucho más de lo que me hubiera gustado. O sea, nosotros, originalmente, la transición era mucho más breve. Pero bueno, eso fue parte de los procesos de negociación. Pero ¿cuándo empezó a cambiar su imagen de Augusto Pinochet? yo creo que los tiempos van cambiando y básicamente yo soy de aquellos que creo, yo de toda mi generación, que si alguna cosa no tenemos que repetir nosotros nunca más es un 10 de septiembre, o sea, llegar a un escenario de enfrentamiento brutal en donde como te decía, todo el mundo andaba armado, había un grado de belicosidad, de rabia, de desorden, era era un caos, realmente un caos. Lo decía Frei Montalva, lo decía Elwin. Yo pienso, ¿cómo tuvo que estar el país para que en agosto del año 73 la Cámara de Diputados hiciera ese proyecto de acuerdo que es increíble, digamos? Y eso revela el no volver a eso. Creo que en esa lógica el gobierno, eso que ocurrió era inevitable. Desde mi perspectiva, creo que se hizo un trabajo muy relevante de recuperación y creo que hubo en materia de derechos humanos, violaciones que... ¿Cómo vivió usted esa contradicción? Porque se empezaron a cometer violaciones a los derechos humanos, desapariciones, torturas, y usted es católico y era muy, digamos, un católico practicante. Mira, de partir las cosas fueron evolucionando en el tiempo, porque hay una etapa en la primera que es parte de un cambio muy importante, digamos, y que después se produce, y lo que hicimos fue lo que uno tenía que hacer, tratar de que las cosas cambiaran por dentro y cambiaran de verdad y las cosas de andar diciéndolo, pero el mismo Jaime Guzmán, que fue el que nos conducía en esta materia, cuántas veces fue amenazado por tratar de entender, digamos, que los procesos tenían que ser con respeto a los derechos humanos y en efecto a la democracia. O sea, no es un periodo en que uno lo ha pasado bien. Jaime Guzmán fue amenazado por la DINA. Pero lógico, y varias veces, no una vez. Entonces... Eso sí yo lo sé, te fijas. Entonces, de repente uno entiende caricaturizar, como diciendo que había no, había mucha responsabilidad, y de ahí termina finalmente, y creo que parte muy importante, que alguna vez que fue cuando después viene un cambio, asume Jaime Guzmán, Sergio Fernández, Ministerio del Interior. Yo creo que ahí efectivamente hay un cambio muy importante y eso genera una modificación total hacia adelante. Creo que ese paso fue decisivo. A veces la historia no es la historia es muy reciente todavía cuando uno lo mira en perspectiva, pero creo que era quizás más fácil decir, ¿sabe qué más? Yo me desentiendo de esto. Tenemos 20 y tantos años, tampoco éramos 20 años, tampoco éramos, o menos, teníamos, claro, y lo colaborábamos dando testimonio en términos de decir, aquí tenemos que entender, comprender y asumir que los temas siempre, por difíciles que sea, tienen que ser con apego a los derechos. Y si no es así,
exigirlo e imponerlo. Y eso creo que ayudamos harto a esa tarea. ¿Hay algo que hubiera hecho distinto de esa época? Yo creo que he hecho muchas cosas distintas en mi vida y siempre una vez dije eso casi en la vida, digamos, porque uno tiene que ir aprendiendo. O sea, yo siempre desconfío de los que dicen yo haría todo igual. Yo no, haría cosas distintas, muchas cosas distintas. No, lo O que al no quiere presidente decir, lo critican por hacer cosas muy distintas. Lo que pasa es que a yo lo no, mejor el lapso de tiempo no, lo que más pasa es que uno no puede corto. hacer cosas distintas todos los días, digamos, ese es otro problema, pero sí creo que es valioso que uno vaya en el proceso de aprendizaje y creo que el espíritu cristiano está justamente en eso también, digamos, y por eso que uno se siente que se equivoca. Si uno fuera así, si uno dice, yo haría exactamente, no, yo haría muchas Pero hay cosas, algo no, puntual que muchas usted cosas, no, piensa. es que nunca, y esa es una discusión que he tenido hartas veces, digamos, cuando uno dice, mira, es distinto hacer las cosas, es como los partidos de fútbol, verlo con los resultados del día domingo, el lunes impreso, es distinto de jugarlo. Entonces Exactamente. creo que son procesos diferentes. Pero mira, pero ¿sabes lo que pasa? Que no quiero quedarme afuera con eso. Uno aprende, en la que todos aprendemos. Yo creo que todo, y para eso es muy importante tener sentido de humildad, en el sentido de que uno puede cometer, todos podemos cometer errores. Creo que muchos de los que, y lo peor es ser como los catones modernos, digamos, los que exigen y se sienten acreedores de otros. Yo creo que esa cuestión, a mí, por lo menos, no ha sido un buen consejo. Senador, vamos a hacer una pausa aquí en CNN Íntimo para seguir conversando, conociendo de la historia del senador Coloma que se va fundiendo con la historia del país. Así que hacemos la pausa y estamos de regreso. Estamos de regreso en CNN Íntimo junto al senador Juan Antonio Coloma. Senador, vamos a hacer un salto más largo en la historia y nos vamos a ir al 1 de abril de 1991. Ese fue el día en que le disparan al senador Jaime Guzmán, va saliendo de la universidad y a usted lo llevan, usted estaba lejos, pero se iba a juntar ese día con él. ¿Cómo recuerda ese momento? De los días más dramáticos que uno tenga recuerdo, me parece que fue hace hartos años, pero es como si fuera ayer, un lunes. Ya hemos estado en la mañana con él en una reunión que hemos tenido en la sede. Me acuerdo más que era justo después de Semana Santa, digamos. Y quedamos, yo fui al distrito, digamos, y quedamos juntando a las 7:15, quedamos juntando. Y yo venía subiendo por Avenida Mata, me acuerdo perfecto, digamos. Y estábamos, ese tiempo no es como ahora, que había unos celulares grandotes, inmensos, que sonaba una vez cada 1000 y sonó, y ahí me llamaron de la UDI, digamos, que habían disparado a Jaime, digamos. Estoy hablando tipo 7, y un poco atrasado la reunión. Y ahí uno se le para el corazón, se le para ya como estupefacto, digamos, y trata de hacer una contribución del lugar, y obviamente las personas que avisaban no sabían nada, porque después reconstruyendo, Jaime había llegado a la sede, un conductor, Jaime no sabía manejar, así que y llegó instintivamente a la sede, le dispararon a la Católica, y ahí le dijeron, oiga, está herido, estaba súper, y ahí lo llevaron al hospital militar que queda muy cerca, digamos, y murió a las pocas horas. Incluso una cuestión que fue bien impresionante, el doctor al final nos hizo pasar a los más amigos, digamos, así que lo pude ver como para despedirse ya cuando ya estaba en una camilla, una cosa bien que a uno le cuesta recordarse. Es impresionante, increíble. Bueno, eso tiene dos aristas, la humana y también la política, porque era el primer año de democracia, se lleva un año, se podría haber ido todo al traste. Fue brutal, y nosotros intuimos al tiro que aquí lo que se estaba haciendo era tratar de destruir el proceso democrático. O sea, no sé por qué a nosotros nos quedó demasiado nítido que los que estaban detrás de eso, había habido dos cosas. Uno, una votación que habíamos tenido 10 días antes en el Salón de Honor,
cuando nosotros, mira, con increíble la vida, habíamos votado, solo a la UDI no habíamos opuesto al indulto a los terroristas. En este caso era porque antes era posible, o sea, fue posible a partir de ese cambio legal. Antes no era posible la constitución anterior. Y ahí Jaime hizo un discurso muy impresionante. Fue muy duro porque estaban todos a favor, solamente nosotros en contra. Entonces, un ambiente de Congreso pleno es duro porque se juntaban diputados y senadores en el Salón de Honor, justamente. Hizo un discurso que lo conversamos, muy profundo respecto a lo que significaba ese indulto. Él dijo aquí capaz que él tenía claro que era probable que lo mataran con ese discurso, pero básicamente era tanto los terroristas como aquellos que querían que fracasara un proceso. O sea, nosotros habíamos sido parte muy importante del proceso. Y recordar que, para los que no saben, digamos, con hecha la elección del 89, que quedó un triunfo de la concertación sobre nosotros, pero en el Senado nosotros teníamos por los senadores designados una mayoría. Entonces, ahí Jaime fue y nos convenció, hicimos un acuerdo ese acuerdo sí fue difícil, digamos, en el sentido de compartir las responsabilidades. Y nosotros apoyamos a Gabriel Valdés como presidente del Senado y con Benjamín Urenda como vicepresidente, y hicieron nosotros con José Antonio Veragallo presidente, y yo era uno de los vicepresidentes. El concepto era la transición se arregla entre todos. Todos tienen que tener responsabilidades y tenemos que aprender a confiar uno a otro. Eso fue muy discutido en nuestro mundo. Pero fue mucho más discutido en la izquierda más dura, que nunca aceptó ese proceso y que de alguna manera, y después cuando uno lee los libros, lo refleja que lo que entiendan, digamos, que si mataban a Jaime, digamos, que iba a quedar una especie de revolución y que iba a ser capaces de retrotraer un proceso y volver a una situación de enfrentamiento. Y eso nos permitió a nosotros también asumir que eso es lo que buscaban y que nosotros no... Y pensamos mucho en lo que hubiera hecho Jaime, y Jaime obviamente lo que hubiera querido exactamente al revés, de que su muerte no fuera inútil, que esa muerte sembrara. Es como cuando la poesía, cuando cae un tronco, cae un roble, las semillas fructifiquen, y que lo que él quería plantear era que fuéramos capaces de sacar adelante Chile. Entonces nos juntamos anoche y hicimos, ¿cuál es la idea? La idea es que su memoria quede, pero que esto no nos deshaga el rumbo, y tenemos que ser actores fuertes de la consolidación democrática, y creo que eso fue muy importante. Y me quiero ir a otro hito, casi 30 años después. También le toca ser partícipe de un acuerdo que es el que lleva al 15 de noviembre, después del 18 de octubre. Y que, bueno, ahí el mito dice que que lo logró usted en un baño con el diputado Gabriel Boric. ¿Cómo fue? Al entrar al baño, no se preste para... ¿Cómo fue esa noche? Fue una noche bien increíble. A ver, no fue una noche, fue después del 18 de octubre, donde yo creo que fue un drama de todo punto de vista, digamos. Y creo que fue la segunda semana de noviembre, el lunes de noviembre, que debe ser el 11. Sí, porque fue el martes 12 el día. Yo estaba aquí en mi casa. Y habían ya, o sea, yo tenía claro que aquí había un grupo de personas que querían votar al gobierno. O sea, es una cuestión demasiado evidente, ¿sí? Una cosa es la concepto de la marcha, otro muy distinto es que se incendien los metros, que se rompan, que se haga pedazo Chile, pedazo los Cefam, pedazo los metros, pedazo los hospitales. Entonces aquí había una cosa mucho más profunda. Y claro, yo, quizás tenía más memoria respecto de eso, digamos, dije, estas son las cosas que pasan, y aquí se destruyen los países, digamos, cuando se acaban y se votan los gobiernos, en el sentido de generar un escenario. Eso pasaba por una parte, pero por otra parte lo que se quería era que los militares nuevamente salieran. Que el presidente... Lo del 2, te voy a decir lo que yo no estaba, yo no era parte de la directiva, no era parte... Era senador, pero tenía mi responsabilidad. Yo había sido parte del proceso. Y a mí me llamó la presidenta del partido, de Kirin Van Essenberg, con Ena Bombar, Bomber, lo he dicho mal, que estaban a cargo de negociaciones, y me dijo, aquí va a haber un acuerdo, digamos, entre todos los actores políticos para generar un nuevo escenario constitucional como una forma... Bueno, háganlo, le dije. Yo encuentro que la cosa... Ya, pero te queríamos avisar...
Me avisan, y pasó el martes, el miércoles, y ahí me llaman de nuevo, me dicen miércoles, ayúdanos. Yo tengo harta confianza y para ver cómo podíamos salir adelante en esto. Llegamos al Congreso y me dijo, está todo listo, me dijo, me llegaron a un acuerdo para hacer un cambio constitucional. Yo era muy contrario en general a hacer los cambios constitucionales porque creo que los cambios, las constituciones habían tenido mucho mérito, pero también entiendo y siempre entendí que las constituciones tienen que tener una legitimidad social muy relevante. Digamos. La constitución, en Chile ha habido 10 constituciones, pero 3 han durado en el tiempo, por decirlo, la del 1833, 1925, 1980, con la modificación que se hizo en el 2005. Entonces, y la verdad es que la acompaño, y se iba a firmar, estaba todo listo, y la verdad es que quedó la escoba, como diría uno, porque se pusieron a pelear todo con todo. Yo pensé que había un texto de acuerdo, y no había nada, porque, o sea, había un texto de acuerdo, la izquierda tuvo problemas entre ellos, digamos, y al final no había solución. Y yo veía que esto se estallaba por todos lados, decía, como que angustia no poder ayudar a buscar una solución. ¿Y cuál era el punto de conflicto? Al final había varios puntos, pero al final era, la verdad, al final, bueno, justo nos encontramos ahí con el diputado Boric, que estaba igual, en eso estábamos igualmente amargados, porque también le decía, porque la verdad que él trató de buscar un acuerdo, después fue desautorizado por su partido, bueno, y conversando, esa conversación así y se fregó Chile, se fregó. Yo pensaba honestamente que se había fregado Chile, o sea, pienso que si no hubiera hecho eso algo, creo que se hubiera fregado. Y ahí él me dice, lo más importante para nosotros es que hay un plebiscito de entrada. Y le digo, lo más importante para nosotros es que las decisiones se tomen por 2/3. De ahí está la discusión. Oye, me dijo, ¿y si sacamos todos los temas alrededor y dejamos los dos como eje, ¿tú crees que puede resultar? No tengo idea, yo vengo llegando a esto, si no he estado metido, pero déjame ver. Bueno, fui fructificando eso y finalmente se llegó a un acuerdo, probablemente otras personas estaban pensando algo parecido, y se llegó a un acuerdo en esa línea. Mirando ahora, yo fui completamente providencial, porque yo sé que mucha gente me dijo, pero ¿cómo llega a un acuerdo de ese tipo? Es que yo creo que es el rol de los liderazgos. Si los liderazgos no están para mirar la televisión y decir, oh, qué pena, o qué bueno, están para tratar de hacer que las cosas que uno cree resulten. Y para mí era muy importante que el país volviera a entenderse y asumir costos, lo asumí todo, pero tratar de con esos costos tener un sentido de respuesta. Ahora, si tú me hubieras dicho, mira, después de eso vino el plebiscito que 80-20, chuta, ahí ya ahí los costos se multiplicaron por 20, digamos. ¿Ah? Después vino la elección de constituyente, que fue un desastre, y creo que no sé qué pasó en Chile, y ahí ya el desastre era mayor. Ya, pero si todo eso le sumas lo que pasó el 4 de septiembre último, donde el 62% del país rechaza todo eso, entonces yo digo, estuvo providencial, pero si hubiera sabido, lo hubiera hecho ese día, pero mucho antes. O sea, ahora, creo que al final los dos salió pagaron costos, usted y el entonces diputado Boric casi lo echan del partido. Lucharon. Entonces se fue. Entonces, pero probablemente sin eso ninguno de los dos estaría donde están ahora. ¿Sabes cómo habrá sido la vida? Pero probablemente al final fueron costos, y creo que en la vida pública, como igual que en la vida privada, hay que correr ciertos riesgos. Si no se corre riesgo, no se hace nada. Tú me dices, sí, algunas providencias. Yo llamé, eso soy bien cuidadoso, llamé a todos los presidentes que había tenido la U. Y les dije, mira, porque le dije a la Coca, que ¿sabes qué más? Yo necesito también, y todos estuvieron de acuerdo. Que era muy difícil, porque era decir, vamos a dar un paso de que va a haber un nuevo proceso. Ahora, hecho todo, yo hago resumen como eso, resumen para atrás, y dije, esto fue milagrosa. Porque de haber venido de un estallido que pudo haber hecho explotar nuestro país, a tener un 62% de personas que forma en la elección más informada de Chile. Porque yo aquí tengo que decir una cosa, porque hay gente que dice que la gente no sabía lo que votaba en el plebiscito. Mira, yo me levantaba en la mañana, almorzaba, comía, y lo único que se hablaba era de esto. Oye, el uninacional o plurinacional, 2 sistemas de justicia, un sistema de justicia. Había un montón todo el día, las pensiones, con mi plata no, el sentido de propiedad. Entonces, es la discusión más informada que ha tenido Chile. Entonces, si pasa eso, y una mayoría inmensa dice, no quiero este texto, quiere decir que hay un sentido común muy importante que apareció, que probablemente fue remecido producto de lo que había ocurrido, pero que quiere una cosa que yo comparto, quiere un país
que se entienda que es un texto que nos usted una y no quiere andar agarrado todo el día. ¿Y usted tiene como esperanza pasa. que en este proceso sí se llegue a ese texto? Porque aparentemente habría mayoritariamente fuerzas que no quieren ni siquiera el proceso y son las que van a ganar. No está fácil, yo te lo digo con harta franqueza, no está fácil. Ahora, yo cuento que no es fácil, ¿eh? Y a esta altura, ahora sería un problema grande, partiendo por el gobierno que tenga un segundo fracaso, un plebiscito, sería un complejo. Yo creo que sería bueno, creo que nunca... Mira, a mí lo que me pasa también, yo trato de pensar en el Chile grande. No trato de sacar cálculos chicos. Probablemente uno podría decir, ahí me conviene que se... Lo que me pasa es que yo digo, ¿en qué momento vamos a tener otro escenario? Después de vivir lo que hemos vivido, porque hemos vivido 3 años del terror entre el estallido, entre la pandemia, entre las polarizaciones, y si de repente resolvemos que a los problemas de la democracia se resuelven con más democracia, que eso es lo que está en juego aquí. Seríamos el único país del mundo que enfrentó una crisis grande de democracia con más democracia. Y creo que no hay nunca un mejor momento para poder llegar a un acuerdo respecto a un texto minimalista que tiene borde, que ha tenido expertos y que nos diga estas son las reglas del juego. Y que puede haber un gobierno que tiene que respetar eso y que puede ser de un sector, de una visión política, puede ser de otra. Pero hacer un entorno que nos asegure convivencia por 40 años más. O sea, me cuesta pensar un mejor momento como país, más allá de una idea específica, donde podamos llegar a un acuerdo importante para largo tiempo. Eso a mí, senador, me gusta. Sé que no va a ser fácil, también hay cosas que se pueden definir y que ustedes tienen la manija también para definirla como clase política. ¿Cómo ve el riesgo de la democracia en adelante cuando tenemos un espectro político que está tan polarizado? ¿Existe esa conciencia de que si ustedes no son exitosos, ustedes, clase política democrática, no logra resolver los problemas de la gente, esto puede terminar a lo mejor muy mal? Siempre es un riesgo. Si la política, o sea, son los problemas de hoy día. Piénsate una cosa, las últimas 14 elecciones que ha habido en Sudamérica han ganado las 14 veces las oposiciones. Piensa tú que Perú no tiene un gobierno de una complejidad máxima. Piensa Argentina, lo que está pasando a esta hora. Piensa Bolivia. Hay grupos, tanto en la derecha como en la izquierda, que se cierran a la hora de llegar al acuerdo y se quedan ahí. Y tenemos pensiones y tenemos reformas tributarias. Es que yo creo que ¿sabes lo que pasa? Que a mí nunca me han asustado los escenarios para llegar a acuerdos. O sea, yo estoy de acuerdo contigo que es poco momento de más polarización que ahora. Y a mí no me gusta la polarización porque, o sea, me encanta que la gente defienda ideas. Y soy de los que me coloco en la vanguardia de las ideas. Y cuando uno tiene posiciones de liderazgo, tienen que estar en la vanguardia de esas nuevas ideas que reflejen lo que tú piensas. Porque los problemas no son los mismos. Si los problemas fueran los mismos hace 30 años atrás o hace 50, es la misma fórmula, son problemas distintos. Pero creo que las ideas son como los faros que alumbran a los navegantes en las noches oscuras o turbulentas, donde algo uno puede ver el faro. Eso para mí es lo que uno tiene que transformarse en visión de la política, tratar de iluminar esos faros. Entonces, es tiempos turbulentos, muy turbulentos. Hay lluvias por todos lados, hay tempestades. Pero usted tiene que decir, fue para allá. Y eso es lo que tengo que tratar de sortear esos problemas. Entonces, yo no me llevo a que la polarización nos diga, mira, odia al de al frente o tírale. No, para mí es que es lo que le conviene al país. Y en materia, y por eso, ahora se han hecho avances importantes, y por eso, particularmente en materia de pensiones, que para mí es una deuda moral, que ya, a lo menos se logró algo importante con la PGU, que yo creo que eso ayudó a minorar el efecto que tenemos que tener espacio de entendernos. O sea, me parecería gravísimo no entendernos cuando está de juego el futuro de las pensiones de millones de chilenos, que insisto, con la PGU se avanzó harto y ahí contribuimos. ¿Y usted va a contribuir también a ejercer su liderazgo con su sector, con la UDI, para poder llegar también a esos acuerdos? Y en eso yo me he sentido siempre identificado y siempre me he sentido respaldado. Lo importante es que para llegar a acuerdos es como bailar. Hay que tener... Pero, por ejemplo, su hijo dice, yo soy más duro que mi papá. No, bueno, puede ser, sí, pero eso no quiere decir que uno tenga capacidad de llegar a entenderse. O sea, lo que no ha pasado ahora, y particularmente en materia de pensiones, es que creo que las fórmulas que han estado arriba de la mesa han sido muy, muy, muy equivocadas, y creo que y no fue fácil, lo voy a decir al tiro, no fue fácil con un gobierno, con una oposición del gobierno anterior, que no solamente cuando hubo un programa de pensiones
lo votaron en contra entero, sino que además destituyeron al ministro del Interior, acusaron al ministro de Educación, que esto es importante, por querer volver a clase, Sí. al ministro de Salud por Lo que enfrentar la pasa, pandemia. Entonces sí, era muy difícil en ese escenario. Yo espero que se den los escenarios. Yo sí, en lo que puedo ayudar es a entenderse, pero con buenas modificaciones, no cualquier cosa. Ahora, yo creo que llegó la hora, pero ojalá haya la capacidad y la voluntad de hacerlo. y de terminar con el loop de lo que hizo la oposición anterior y la oposición anterior decir lo que hicieron ustedes antes. ¿Es posible terminar con ese discurso? Pero hay que hacerlo, eso tiene que ver mucho con el tema del alma. Yo sigo mucho más veces opositor que gobierno, ¿eh? El karma ha sido ese, y yo no me quejo, porque la vida es como es nomás. Pues no soy de aquellos que voto porque creo que va a ganar, voto porque creo mi convicción. O sea, y habiendo sido así, creo que nuestra forma de hacer oposición fue muy distinta, y es muy distinta, y espero que siga siéndolo, por no una lógica, porque creo que hay cosas grandes, cosas importantes que necesitan escenarios de entendimiento. Y Ya, eso pero yo, por lo menos, republicanos bastante los tensa. son realidades que aparecen, son movimientos nuevos, son movimientos que están buscando su perfil. Pero ¿sabes qué pasa en la vida? Han aparecido otros momentos. Lo importante es lo que piense uno, lo que piense hacia dónde convoca uno. Y yo por lo menos convoco a un ideario de orden, por eso lo de seguridad, de libertad, de sentimiento social profundo, de empatía, de colocarse a los pies del otro, y si el otro se pone un poco más allá o más acá, ese es otro problema. Nosotros queremos representar a la grande mayoría que haga que nuestro país pueda volver a crecer, volver a desarrollarse. ¿Sí? No hay nada Con la más conciencia de que los importante extremos eso. siempre se van a oponer. Pero si fuera fácil, esto lo haríamos de otra manera. O sea, yo asumí contra lo que pensé esta pega, sabiendo que me enfrentaba un poquito lo que le decían los que iban al Polo Sur, pues Shackleton. Pues, no tengo nada más que un ánimo, ganas, pero no, aquí no se ofrece ni gloria, ni se ofrecen recursos, ni se ofrecen víctores, se ofrece la sensación del deber cumplido. Y esa cuestión es muy importante en la vida. Bien, senador, tenemos que hacer una pausa, así que nos vamos rápidamente para volver con el último segmento de CNN Íntimo junto al senador Juan Antonio Coloma, presidente del Senado. Estamos de regreso en CNN Íntimo en este último segmento con el senador Juan Antonio Coloma, que lo vemos súper formal. Pero estar así, ¿eh? Sí, pero usted no es tan estaba formal. en blue jeans, pero Ya, en fin. usted no es tan formal. Y me imagino que en una casa, ustedes eran 5 hombres, era menos formal la cosa todavía. Gente, las peleas por la toalla, esas eran las peleas. Nosotros teníamos un baño, entonces primero que agarrar la toalla ahí. Aprendí algo a madrugar, pero un problema de necesidad más que otra razón. No, nunca he sido muy formal. Ahora estoy medio complicado porque tengo un rol formal y si uno cumple un rol tiene que hacerlo como tal. Pero yo por mí andaría aquí a pata pelada. Ya, buen futbolista me dijeron que era. Sí, aunque no lo crea, sí, jugaba harto fútbol. Además era delantero, era 9. 9. Siempre en el colegio, en la universidad. Siempre mis amigos se acuerdan mucho más por el fútbol que por otras razones, porque eso me gusta, me entretenía. Eso me apasionaba. Me contaron que... mañana, tarde, noche, todo el día, increíble. Me contaron que cuando eran chicos usted rompía las azaleas de su mamá y les ponía scotch. ¿Es verdad? Yo casi pensé dedicarme ahí al ornato, porque, claro, yo jugábamos fútbol y la casa era chiquitita y mi mamá cuidaba unas azaleas que eran... muy lindas las azaleas. Y yo me eché varias azaleas, recuerdo. Pero ahí descubrí que recién pegado en casa, los pegaba al tiro con scotch, revivían. Y varias fueron sobrevivientes. Ahora, en la cuna no me resultó, pero sí. Tenía que tener esas habilidades para poder... Ya, uno todo lo paga en la vida. Usted tuvo 8. ¿Y cómo ha sido como papá teniendo que mantener el orden con 8? Es distinto. Ahora, hay una diferencia entre 5 hombres, que éramos nosotros, a tener
Mi hijo son 3 hombres, 5 mujeres. Y se ayudan más. Son mejores ellos que yo como niño. Un poquito más ordenados. Hay de todo. Las peleas son más, o las discusiones eran más masivas, más de lote. Entonces, y eso es curioso porque siendo 8. Y lo que más me costó entenderlo, que son todos distintos, completamente diferentes. No tiendo a decirle, mira, si yo formé a mi hijo mayor así, la segunda nada que ver, la tercera distinta a las otras dos, al final, la individualidad es impresionante. Claro, y además, a la mitad le gusta leer, la mitad no le gusta leer, la ¿Qué le mitad le pasa gusta el cuando inglés, ve no el a inglés, todo. su hijo jurar como diputado? Nunca lo imaginé, digamos, porque nunca le dije una palabra ni nada, quizás fue como mi papá conmigo. Pero encuentro que hace las cosas con pasión. Cuando uno ¿Discuten ustedes? conversamos, sí, pero no discutimos, pero conversamos, analizamos algunos temas, estamos de acuerdo en casi todo, pero no todo. De repente uno puede tener una... Pero Bueno, mira, como todos los hijos, de hecho, la pasión es lo que importa. se define más duro que el papá. ¿Sí o no? En algunas cosas será, pero en algunas cosas. Pero somos distintos, cada uno tiene su personalidad y eso es lo bueno de esto. Y mira, cualquier cosa que se haga con pasión, yo tengo hijos que hacen totalmente cosas distintas, profesores, psicólogos, cientistas políticos, ingenieros comerciales, otro educador, mi familia muy de educación. Y estas discusiones son fantásticas, cuando ponen a discutirse entre ellos de temas de ellos. Yo me entretengo mucho. Se casó a los 22 años y sigue casado con la misma mujer. Sí. ¿Cuál es el secreto? ¿Sabes qué? Para mí es bien importante tener sentido del humor, entretenerse, acompañarse, saber que juntos se hacen las cosas, digamos. Yo creo que es el verdadero secreto. Y admirarse, creo que eso es clave. Y fijarse en las cosas importantes, porque si se preocupan de cada detalle es para volverse loco, ¿no? Totalmente, no, los grandes números, las grandes líneas, esas cosas chicas, y eso ayuda mucho, ayuda mucho. ¿En Navidad aquí pueden llegar a ver 100 personas? Fácil, sí, porque además mi señora, una familia más grande, que tiene más nietos y tiene más choclones, y además yo soy hijo, a mí me gustan los choclones. Y la verdad es que me gusta cuando esas familias que hay harta gente, y de repente claro, hay gente que uno no conoce de repente, porque el que pololea con una sobrina que fue acompañada, pero es parte de la vida, me gustan las cosas, no me gustan esas cosas como ordenaditas. O sea, soy más, no, me gusta más achoclonado, pero es parte de la vida. Achoclonado, desordenado, de vida en el campo. Desordenado, sí, un poquito desordenado. ¿Qué va a hacer el próximo 18 de septiembre cuando le toque inaugurar las fondas, senador? Porque usted me dijeron que bailaba una cueca cumbia. Una cueca medio brava, no sé, mire, eso me tiene nervioso, porque yo tengo una cueca... Bien, mira, para mí la cueca clave... A mí la persona que me enseñó me dijo, mira, no hay una cueca, tenés que bailarla como la sentí, esa es tu cueca. Y parece que la siento distinta de todo, ese es el único problema. Pero le hago empeño, vamos a decir, me niego a tomar clases, pero parece que va a tener que hacer algo, si no puede ser complicado. Pero bueno, he bailado tantas, pero no salen, además estoy más la rodilla me duele. Pero en la escala yo creo que esa es como la última preocupación de su año como senador, ¿o no? No creo. ¿No? No creo. ¿Cómo se ven hay otras más graves, pero no. Sin duda. Me inquietan, no, pero hay preocupaciones de distinta naturaleza. Obviamente me importan otras cosas, me importa lo que va a pasar la otra semana, me importa cómo le vaya a Chile, me importa porque me preocupa, pero también esas cosas me marcan. Hay mucho que está en el destino, pero uno también elige cómo quedar en la historia. ¿Cómo quiere quedar usted? A ver, alguien que yo creo que, no sé, me gustaría que así como que quede claro que yo voy a decir una palabra que amé intensamente a Chile, o sea, me importó demasiado Chile, estuve dispuesto a hacer cosas que no pensé que iba a hacer y que me gusta pensar en un Chile grande. Ojalá soy enemigo de la zancadilla, la cosa chica, de la ventaja, no, trato de pensar, quizás porque la etapa de la vida también, pues he visto tantas cosas que al final lo que vale la pena es distinto del programa del día a día, de la cuña corta, o sea, tratar de ser un constructor. O sea, eso me gustaría, tener
que se me identificara con constructor, a veces de acuerdo, a veces de desacuerdo, a veces de... No tiene por qué ser lo mismo, pero ser un artífice de algo. Eso, no sé, siento que en la vida uno, cuando se dedica al tema público, que para mí estaba fuera de mi sueño, si lo hace, tratar de hacerlo con sello, no ocupar un espacio, sino que tratar de marcar a veces agenda de seguridad, ojalá que seamos capaces de dar la vuelta, a veces con opciones de resolver problemas de pensiones, que me cuesta tanto entender gente que sufre, resolver problemas de aislamiento. Yo soy además, yo ando elegante, pero yo soy de campo, además, entonces ver el mundo rural que pueda acceder a cosas que aparece tan desprovisto, hacer un esfuerzo en esa línea, así que estamos en eso. Esto además me he dado cuenta que uno no termina nunca hacerlo, ¿no? Uno cree, muchas veces he dicho ya hasta ahí llegué y después me ha tocado en la vida, como ahora, hacer más cosas. Bueno, y ahora está partiendo como presidente del Senado, así que le vaya bien, senador. Vamos a ver la cueca el 18 de septiembre, esperemos, generó expectativas. Así vamos a ver lo que pasa en este año, que además es un año que se nos viene complejo y que hay que tomárselo con más alegría, ¿no? Sí, no, yo encuentro que, además, que siempre he sentido el humor y siempre hay que tener alegría, a pesar que uno a veces por dentro ya cosas que marcan, cosas que duelen, cosas que uno siente, pero yo creo que el país tiene que... Mire, todas las cosas grandes que hemos hecho en Chile lo hemos hecho cuando hemos Estados Unidos. Para mí eso, después, lo único que yo puedo decir, y hay momentos que hemos Estados Unidos, a ver, más de sonido. No obliga a que estemos siempre de acuerdo, que es otra cosa, pero siempre con un espíritu, es lo que me importa, un espíritu positivo. Ese para mí es la clave. Senador Coloma, presidente del Senado, muchísimas gracias por recibirnos en su casa y haber tenido esta conversación abierta de todos los temas. Gracias a ustedes también por acompañarnos en esta edición. Como siempre, los dejamos invitados a que nos vuelvan a acompañar en 7 días más. Hasta entonces.